Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente acá con nuestro columnista, el amigo Abel Pinto, que siempre nos está acercando información acerca, bueno, de estos problemas sociales que se han agudizado con el asunto de la pandemia. Y bueno, y específicamente habíamos quedado en la charla anterior hablando acerca de violencia doméstica y las diferentes facetas y diferentes formas de violencia doméstica que existen. Y bueno, Abel nos va a explicar un poco más, ajustando un poco los detalles acerca concretamente o concretando un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de violencia doméstica. Abel, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Este, el tema de violencia doméstica es un tema que ya tiene un buen tiempo en realidad fue como o sea, como por decirlo de alguna manera, fue simplemente poner sobre la mesa algo que todo el mundo ya sabía, de algo que todo el mundo ya sabía que existía, ¿tá? Y que no es un tema nuevo, o sea, distintas organizaciones internacionales, desde Naciones Unidas hasta el Parlamento uruguayo se han pronunciado al respecto. Yo un Bueno, el poco problema hoy es te voy a que se ha hacer, agudizado con el asunto de la pandemia, ¿viste? Esa es la problemática que nos afecta, ¿no? obviamente que el tema de la pandemia, con el tema del encierro, es un potencializador. O sea, el encierro, o sea, el encierro, hablando de cárceles, hablando de hospitales, Uh -huh, hablando de lo que antiguamente eran los manicomios, lo que vendrían a ser los lugares donde van las personas con problemas mentales, e incluso lo que son también centros de estudios permanentes, o sea, hay lugares, todavía existen hoy en día lugares que son internados para alumnos que pasan todo el día, o lo que puede ser, por ejemplo, una instrucción militar o la escuela de policía, por ejemplo, también, que la escuela de oficiales están o sea, el encierro es un potencializador de Hoy muchas día cosas tenemos, en el ser hoy día también humano. tenemos la burbuja familiar, esa famosa, ¿viste? Que también engloba a varias generaciones juntas que tienen sus roces, tienen su problemática, ¿no? Obviamente que es un tema bastante amplio y, o sea, el tema de la burbuja también es un tema más bien, yo diría, más bien conceptual, Uh -huh. el concepto de la burbuja, porque, o sea, de qué burbuja hablamos y viajamos todos los días en ómnibus a trabajar y hay interacción a 50 burbujas distintas y entonces, o sea, es algo bastante, Es o relativo. sea, Es es muy relativo. relativo Claro. en este momento. Incluso, o sea, en el trabajo de cárceles también pasa eso, o sea, por más que se hayan implementado guardias, sobre todo con el personal policial, que es el que, digamos, el que ha tenido más incidencia, porque mucho del personal es de Rivera, por ejemplo. Uh -huh. Ellos, por ejemplo, están trabajando haciendo 2 semanas por 2 semanas, o sea, 2 semanas de trabajo y descansan 2 semanas. Uh Y -huh. lo común era hacer una y una, Claro. pero está. Son medidas que se han ido tomando y bueno, los resultados, no sé si habrán sido todos lo suficientemente afortunados, ¿no? Pero bueno, Claro, sí, ese es yo el otro calculo que tema. esos 15 días son como, digamos, que está guardando cuarentena, ¿viste? No se arriman al centro Claro, penitenciario y ya obviamente, están aislados. está pensado en generar, por decirlo de alguna manera, una burbuja mayor de tiempo Uh -huh. para compensar si llega a haber alguna eventualidad de contagio Ahí para está. que pueda subsanarse. Pero en otras reparticiones del ministerio, Uh -huh. por ejemplo, hablando del Ministerio del Interior, eso no sucede. Pero está, ese es otro tema aparte. Bueno, volviendo a la temática del tema del encierro, el tema de la pandemia. Como te decía anteriormente, el tema de la violencia doméstica no es un tema nuevo. Un poco voy a hacer un poco tipo de profesor con material a la vista porque se Bien. podrán imaginar que no me puedo aprender todo de memoria. Este, ya en el año 1982, este, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecía que fue hecho en la ciudad de Viena, en Austria, se generó la primera asamblea mundial sobre el envejecimiento. Y ahí se aprobó un plan de acción internacional sobre el envejecimiento en donde se definen los derechos de los adultos mayores, hablando Ahí va, principalmente de la persona mayor, que es la que más sufre a veces este tipo ahí de va, cosas. ahí va. Que en todo el mundo los países aplican políticas, reforman constituciones, aprueban leyes, crean programas, establecen políticas nacionales relativas al envejecimiento que incorporan las preocupaciones
las preocupaciones de las personas en edad en materia de derechos humanos. Esto es un poco lo que plantea ese tema de, bueno, de generar una cuestión que ya la hemos mencionado para otros temas, que es el tema de generar políticas públicas enfocadas a ciertos sectores de la población. A ver, todo es importante. Vamos a aclarar algo porque, o sea, todo es importante. Los niños son importantes, el trabajo es importante y el cuidado también de la persona mayor también es importante. Obviamente que inciden un montón de factores, factores de vida, factores de riesgo, o sea, y siempre inciden. Y un poco lo que se está estableciendo es como el inicio, es el marco de, bueno, de que las políticas que se deban ir aplicando, bueno, vayan en ese sentido, de, bueno, de ver las necesidades, tomar insumos, o sea, siempre, o sea, siempre los estados suelen organizar con los ministerios los insumos de conocimiento para saber las necesidades que tienen las personas en ciertas etapas de la edad, ¿no? O sea, todos sabemos muy bien, por ejemplo, que las personas mayores eh, precisan, la gran mayoría precisan medicamentos, por ejemplo, necesitan algún sistema de movilidad, una silla, un bastón, unas muletas, gente que tiene que usar pañales, o sea, hay todo un montón de cosas que se emplean más a esa edad la gran mayoría de la población por un tema genético, Claro, de la claro, claro, biología humana, claro, de la claro. biología humana que va en ese proceso y Claro, lo que que pasa ya es que todos sabemos. se va generando una dependencia mayor, digamos, al hecho de estar imposibilitado de realizar determinadas tareas y tener determinadas necesidades, como por ejemplo tú el desplazamiento, los remedios, los pañales, o sea, hay una serie de cosas que tomar en cuenta justamente que la familia que está O en el sea, entorno tiene que atender esa necesidad, ¿no? todas las distintas patologías también que se puedan ir generando también bien con la edad, o sea, todos sabemos muy bien que hay patologías como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, después la demencia senil, el tema de, bueno, ni hablar, por ejemplo, de lo que es la incidencia, si bien incide en todas las edades, pero el cáncer, por ejemplo, también Claro, es algo que cuando llega a veces es muy, o sea, es fulminante en poco tiempo. Entonces, hay un montón de cosas que son, van apuntadas hacia ciertas políticas públicas de mejorar la calidad de vida de las personas, de los individuos, claro, ¿no? claro, Y obviamente que es importante lo que es cuando se creó este sistema de cuidados para las personas. Eso ha sido un aporte muy importante, a mi claro, entender, claro. porque todos sabemos que nosotros tenemos una población sumamente envejecida. Acordémonos que están discutiendo si tenemos que trabajar 5 años más para jubilarnos. Se armó una comisión para eso, para ver, o sea, porque lo que se paga de jubilaciones, pasividades, pensiones y todo lo que está relacionado con el sistema, obviamente ese dinero de algún lado sale. Claro, Y y quien aporta principalmente es el trabajador. y sí, Y si no hay trabajador y si no hay trabajo, no hay aporte. claro, sí, sí. Entonces es un círculo que parece que nunca acabar, ¿no? O sea, Claro, tiene que estar como que todo engranado para que todo pueda funcionar perfectamente y todos sabemos que no funciona perfectamente. claro. Y, o sea, y esto es una de las consecuencias, ¿no? O sea, yo ahora o sea, no sé si es bueno o si es malo, no sé qué es lo mejor para aplicar, porque la verdad que sinceramente no sabría decir en este momento qué es lo mejor. Pero sí, la relación siempre va en aumento. Eso es así. Entonces, claro, obviamente que todo esto se hace en cálculos a esperanza de vida. Si vos tenés una esperanza de vida mayor, y Claro, bueno, claro. está, entonces capaz que podés tener 5, o sea, pero el tema es esos años más, Ujú. ¿cómo va a estar uno para cumplir 5 años más? Biológicamente también. Claro, claro, Porque no significa que la esperanza de vida te permita esos años más que tenés de vida, que vayas a vivir mejor. claro, claro, claro. Mm. Ya, ya, Entonces, hay muchos factores que también inciden en todo eso y obviamente que son estudios que obviamente después los entendidos van a saber explicar muchísimo mejor, pero es todo un tema, es todo un desafío también, porque el tema en última instancia es de dónde salen los aportes. claro, 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 claro. Y Uruguay en este momento no tiene una política o no tiene por decir una cosa, yo que sé, las corrientes migratorias que tuvimos nosotros que venían de Europa después de la posguerra, por ejemplo, que venían acá.
nosotros no tenemos, nos está dando porque Uruguay no es atractivo en este momento para el mundo en ese sentido. O tal vez para los argentinos, para el brasileño, porque son con los que tenemos más afinidad y nos conocemos, y nosotros estamos cerca de todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, claro, claro. No, no, el problema también viste, ya que se quiere subir la edad mínima máxima de jubilación, viste, ya pasar a los 65, y bueno, eso también influye, el hecho de que haya menos aportes que lo que se paga en jubilación, entonces, bueno, ahí la balanza comercial se desbalancea de una manera terrible, ¿no? Entonces, digamos, el hecho Sí, de que sí. subir las pasividades es imposible. El tema no es que haya, o sea, en lo que vendría a ser la macroeconomía del país, no es que se desbalancee, o sea, porque, ¿qué pasa? Vos el dinero capaz que lo tenés. El tema es que vos para darle a alguien le tenés que quitar a otro. Ese es el tema. Ujú. Entonces, o sea, y como sabemos bien, todo el mundo está peleando por tener algo más. Claro, Y lógico. todos, y todos sabemos muy bien que, bueno, yo qué sé, la educación pelea por tener un poco más para la educación. La salud, y más en este momento, está peleando para tener un poco más. O sea, es pelear por un poco más. O sea, Claro, no es claro. que está pidiendo ni el doble ni el triple, o sea, están pidiendo un poco más. Entonces, pero que tengamos una idea de cómo esas pequeñas diferencias, a veces porcentuales, son pequeños porcentajes, pero que a su vez son grandes diferencias en lo global, vamos a decirlo de alguna manera. Ahí va. Entonces, claro, o sea, cada gobierno obviamente aplica las políticas que considera mejor, obviamente con sus equipos de gobierno y con sus técnicos y todo lo demás, como lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? El tema es que hay ciertos tipos de temas, a mí me parece que este es uno, si bien o sea, obviamente que la comisión que está armada, que está estudiando este tema, están todos los partidos políticos, está todo el mundo involucrado, Ujú. tendría que pasar con otro montón de temas también. Claro, claro, Y claro. por ejemplo, por ejemplo, el tema de las políticas enfocadas tanto a la niñez como a la persona mayor, tendría que estar ir en ese camino. Bueno, volviendo un poco a lo que veníamos hablando, en- retomando un poco el tema de la violencia doméstica empezó a explotar un poco entre los 80 y los 90, fueron las décadas en las cuales empezó a debatirse mucho sobre el tema acá en Uruguay. Todos sabíamos de lo que estábamos hablando, de lo que se decía, pero el tema no estaba sobre la mesa. Hasta que se empezó a mover y bueno, llegó un momento en que en el año 2002 se crea la ley de violencia doméstica, la 17.514, la cual leo textual porque si no voy a decir cualquier cosa, dice que la violencia doméstica es toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de derecho. Ujú. ¿Está? Más o menos lo que todos siempre supimos, el tema de las agresiones dentro de casa, de los golpes, de la violencia, de los maltratos, Ujú. todo ese mundo de cosas que siempre conlleva al menoscabo del otro. Claro, claro. Ujú. ¿Tá? Dentro de algunos de los datos que fui consiguiendo en la página, o sea, a quien interese el tema, primero que nada, en la página del Ministerio del Interior está toda la información. Ujú. Sobre violencia doméstica está todo lo que pueda ocurrir. O sea, son libros, si quieren imprimirlo, porque son libros sobre el tema. Ajá. Pero algunos de los temas que, por ejemplo, primero que nada, esto lo apunté por acá, más o menos con respecto al tema de los feminicidios principalmente, que ha sido, digamos, lo que más se ha conversado en este momento, Ujú. el tema del asesinato de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, Ujú. encontramos que más o menos, o sea, excepto en el año 2018, que se dieron 14 casos de víctimas de homicidio por ese tema, ha habido una tendencia como a la baja, leve, pero ha habido. En el año 2016 hubieron 24 homicidios, en el 2017 28, en el 2018 14,
en el 2019-20 y en el 2019-20 y en el 2020 hubieron 21. De estos 21, sí, está bien, 21. Eso para tener un poco la idea de las cantidades. Uruguay es el segundo país después de República Dominicana, si no me equivoco, que tiene la mayor tasa de mortalidad de asesinatos de mujeres cada 100.000 habitantes. Obviamente que no son buenos números. Claro, no. Eso no habla muy bien de muchas cosas de la sociedad. Después, otro dato que quería compartir con ustedes, por ejemplo, es el tema que la relación de la víctima con el victimario. En el 64% de los casos era la expareja o tenía un vínculo sexual con esa persona. Mientras que el otro 35% eran familiares, extraños o políticos. O sea, todo transcurre en el entorno familiar. De la familia. Ahí va. Después, dentro de los factores de violencia que actúan sobre la persona, tenemos que un 48% digamos, de la violencia que se ejerce, 48% es psicológica. El tema del malos tratos, el minicuneo, sí. todo ese tipo de cosas. Insultos, todo ese tipo de cosas. Ahí va. Después, el 45,9% está relacionado con el tema de la violencia física, propiamente dicho. Después hay un 2,6% que está referido al tema de violencia sexual. Hay un 2,4% que es un tema de violencia patrimonial o económico. Y hay un 0,3% que es un tema de violencia que está relacionado con el género o la orientación sexual. Principalmente, sobre todo, está relacionado con el tema a veces cuando en las familias alguno de los hijos es trans o es homosexual o es lesbiana, que a veces, obviamente, que ese tipo de sobre todo en algunas familias a veces, no tanto a veces conservadoras, diría yo, sino simplemente a veces por el tema de la crianza, del tema de ver cómo se ven ciertas cosas. Claro. Más que por ser conservadores lleva a ese tipo de violencia. Te pesa alguno de los otros datos que he podido recoger. En el 50% de los casos hay menores vinculados, o sea, están presentes cuando ocurren los hechos de violencia. Y después, algún otro dato. Y después, con respecto al tema de, acá por ejemplo, el tema del tipo de agresión que sufre la persona. A ver. El 31, este dato es del año 2019. El tipo de agresión tenemos que el 31,3% está relacionado con heridas de arma de fuego. Acá estamos hablando de los más conocidos casos de que el hombre fue, mató a la mujer, mató a los hijos y después dio un tiro. Sí. O sea, es clarísimo esto. Después hay otro 31,3% que se refiere al tema de golpes y estrangulamientos. Un 18,8% está relacionado con heridas de arma blanca. Un 6,3% menciona objetos pesados. Y después hay un dato acá, pero es un dato que es varios, o sea, otro tipo de método utilizado. Ahí va. Y después, por último, para más o menos tener una idea más relacionada con todo lo anterior, es que casi el 70% de los casos sucede en la residencia, sucede en el hogar. Un 25% sucede en la vía pública y el otro 6% restante se da en distintos otros lugares. Sí, lugar de trabajo, sí, ahí va. Otro tipo o puede haber sido, por ejemplo, un caso, una desaparición de alguien que ha pasado de matar a alguien y tirar en un arroyo, en otro lado, por ejemplo. Entonces, más o menos, este es un primer panorama que quería mostrar. Incluso había un dato de que decía que el tema de la violencia de género, o sea, cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando de la violencia solamente contra la mujer. Claro. En plan, o sea, y ahí hay una relación de algo así de 70-30. Del total, el 70%, algo más del 70% son mujeres y algo más de
y algo menos de 30% son hombres. Claro. Obviamente que, a mi entender, capaz que el tema de los hombres, capaz que podría ser incluso hasta mayor, diría yo, porque obviamente el hombre, o sea, la mujer termina denunciando como cuando ya el límite ya se sobrepasó, vamos a decir, o sea, en ciertas circunstancias. Ah, El hombre no denuncia por un tema claro, sí, de de, que- machismo. de quedar mal, de Claro, claro, vergüenza, más que de machismo. claro, Más de vergüenza diría yo que de machismo, ¿no? ah, Entonces, en ese sentido, pienso yo que capaz que algún estudio en alguna ocasión capaz que pueda develar un poco más si ujú, este, es un poco más, o sea, porque en realidad si vamos a los números, en la población son más mujeres que claro, hombres. Es poca la diferencia, pero hay más mujeres que hombres. sí, sí, sí. Ujú, ¿Está? Entonces, claro, si hay más mujeres que son las que sufren la violencia y menos los hombres, ¿está? Eh, ahí, o sea, habría que estudiar bien el tema de esa diferencia, si se refiere simplemente a cuestiones culturales o sociales de la mujer o aquellas cuestiones que son de las llamadas de las masculinidades. O sea, como, como hiciste todo el tema del feminismo sobre el tema de la mujer, sí, está sí, el claro. tema de las masculinidades, que es otra rama que estudia todo el tema del ser hombre. Mm, Entonces, capaz que algún estudio en ese sentido aclararía un poco más toda esta cuestión. ah, 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 Este, así que como podemos ver, es un tema bastante complicado, arduo, o sea, maneja muchas cosas, mm, maneja algo delicado, es el tema de la gente mayor, que a veces, eh, eh, lamentablemente en las sociedades que vivimos hoy en día, el adulto mayor, es, si no logra como que lograr llegar lo mejor posible hasta el último día de su vida, mm. queda a la deriva de qué va a pasar con él. Claro, claro, lo que pasa es Porque que se transforma en un ser muy dependiente, ¿viste? Muy dependiente, bueno, justamente depende del entorno familiar o ponerlo en algún cotolengo, sí. depende del entorno familiar cuando tiene un entorno que lo acompañe. Claro, claro. Mm, Porque, o sea, acá hay algo clarísimo. Eh, todo lo relacionado con el sector adulto mayor en lo económico, eso va a tener trabajo seguro. Los geriátricos, medicación, la venta de sí, pan, todo lo que ustedes se puedan imaginar que un adulto mayor precise, esos son negocios. O sea, no estoy inventando nada nuevo. sí, sí, no, claro, 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 claro. O sea, y es así, obviamente que de qué va a depender que un adulto mayor pueda seguir en la casa con la familia viviendo o termine en un geriátrico. Bueno, eso ya va a cada familia, a cada individuo, porque Claro. hay personas mayores, por ejemplo, que quiere irse a un geriátrico, por ejemplo. Ujú, Por X motivo, toma la opción de ir a un geriátrico. sí. Son los Hay, menos, hay, pero hay adultos mayores, por ejemplo, que no tienen familia por diversas razones y viven solas en sus casas. claro, claro. Como hay gente que teniendo familias, igual la persona termina en un geriátrico. Entonces, como vemos, no hay una lógica, o sea, como Sí, cada no, situación es cada todo situación. depende, en el caso de todo depende del entorno familiar que tenga, ¿viste? Eh, si está solo, bueno, no tiene más remedio que digamos que depender de alguien que puede ser un vecino, un amigo, o al último internarse en un geriátrico. Y bueno, y la otra persona que vive en familia, bueno, depende del entorno familiar también, el trato que tenga, la decisión que pueda tomar de internarse o de soportar, digamos, a la familia. Sí, el tema Que la el tema familia es lo que soporte, ¿no? También. el adulto mayor comparte con la niñez el tema de la vulnerabilidad. O Claro. sea, son sectores vulnerables. Ujú. Lo que tiene el adulto mayor, por ejemplo, es que es una persona que tiene un poder, por decirlo de alguna manera, tiene un valor, porque o es un jubilado, o es un pensionista, o sea, puede tener o sea, tiene algún bien. Entonces, Ujú. hay manipulación en ese sentido. O sea, yo he escuchado montones de historias al respecto, ¿no? De Sí, ese claro, tipo de claro. cosas. Lamentablemente, sí. ¿Está? Entonces, ¿quién vela por esa seguridad, no? Ujú. Y más cuando son personas mayores que han perdido sus familias, no sé, por distintos motivos, o son extranjeros, ¿no? O sea,
¿Quién vela por eso? Ahí va, ahí va. O sea, ya es todo un desafío, como les dijo la otra vuelta, que el Estado pueda controlar la niñez para detectar los abusos tempranos, para que no se generen esos abusos. O sea, la Ah, salud y la educación en primera línea. ahí va. En el adulto mayor, ¿quién controla todo eso? Es muy complicado, es muy complicado. Ahí va. Entonces, o sea, estaría bueno que en algún momento capaz, yo sinceramente no conozco, pero estaría bueno, por ejemplo, conversar con algún especialista sobre el tema vejez, algún médico entendido sobre el tema, que capaz que alguien conoce o puede ubicar a alguien que pueda hablar sobre el tema. Creo que mira, Bueno, hay inquietudes por parte de estudiantes justamente de participar de alguna manera, viste, en una especialidad, justamente podría ser eso que estás hablando tú, la tercera edad o algo así. Capaz que en una de esas se prenden a compartir con nosotros y a ir ajustando algún dato más, viste, de todo lo que estás comentando tú. o sea, yo ahora no me acuerdo del nombre, pero o sea, hay una especialización médica que se dedica Ujú. al estudio y a todo lo que tiene que ver, está relacionado con el adulto mayor. Ajá. Yo no quiero tirar nombre por tirar porque o sea, así como está el pediatra Claro. para los Geriatra, niños, está el geriatra, que es, digamos, que sería una sí, especialización, más o menos ahí. sí, no me acuerdo, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si es así el nombre. Mm, Pero, claro, obviamente que la gran mayoría de la medicina está volcada hacia la niñez, mm. porque y hay menos especialización en el adulto mayor, porque también hay un tema que es verdad también, el adulto mayor también es más reacio al tema del médico. ¿Cuánta gente conocemos que, Ajá. cuánta gente conocemos que no quiere, bueno, cuánta gente nunca fue al médico, nunca se hizo nada? Sí, sí, Mucha sí, gente sí, del sí. interior, mucha gente del interior que vive en el campo adentro, o sea, que nunca va al médico, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, es un tema muy Está complicado, difícil. estaría bueno, incluso estaría bueno, por ejemplo, hablar en algún momento con algún psicólogo que Ujú, trabaje sobre ese tema, viste, que capaz que ellos pueden dar un aporte mejor al respecto. ujú. Pero en mi opinión hay que generar siempre las políticas públicas en Claro, ese no, obviamente, sentido, obviamente. Detectar la o sea, problemática para generar políticas públicas, ni que hablar. ¿No? nosotros tenemos que tener una cosa bien clara. O sea, el ciclo de la vida es uno. Ujú. Nacemos, crecemos y en un momento nos vamos. Bueno. ¿Está? Bueno, Y esto es como como en varios temas. O sea, ¿cómo queremos que lo traten a nosotros cuando lleguemos a esa etapa? va. Porque, o sea, nosotros ahora estamos así, pero no sabemos cómo va a estar mañana. No, obviamente, obviamente, obviamente. Ah, Entonces, tratar de hacer algo para brindar las mejores garantías posibles, eso es lo mejor que podemos hacer. mm, mm. Y bueno, habrá que juntar a la gente, a escuchar propuestas y bueno, Ahora, que los decisores, de los que toman las decisiones, bueno, son ellos los que encargados claro, claro, obviamente que sí. de elaborar e Ahí va. implementar todo eso. Abel, te agradecemos mucho que te hayas arrimado nuevamente a conversar un poco con nosotros. Capaz que en alguna otra oportunidad seguimos con tu tema, digamos, más cercano, que la tarea que tú desarrollás como operador carcelario, digamos, capaz que volvemos a tener otro encuentro, digamos, más referido a cómo viene deviniendo toda esta situación, que día a día tenemos informes nuevos, a veces contradictorios, a veces positivos, a veces negativos. Capaz que en otro momento, la semana que viene o la otra, tenés algo, digamos, que quieras compartir con nosotros. ¿Te parece? Déjame ver porque estoy con otras tareas, pero incluso, o sea, te paso un dato simplemente porque era algo que yo quería confirmar y lo confirmé, que incluso ayer estuve hablando con gente de comisión parlamentaria al respecto que me pidieron pasarles esos datos. Ujú. Este, la cárcel de Canelones tiene la mayor cantidad de privados de libertad por metro cuadrado Ah, comparado con el resto de las cárceles de la zona metropolitana. uh, Y por decírtelo de alguna manera, Canelones tiene el doble de privados de libertad que el Concar, por ejemplo. a la fresca. Ah, O dicho de otra manera, Canelones es la cárcel que tiene la menor cantidad de metros cuadrados por cada privado de libertad. qué bravo Así eso. que y no es un dato menor.
Claro. La gente del comisionado parlamentario ya me lo pidió para utilizar en unas exposiciones que ellos tienen que hacer, que eso nos muestra la clara, la pauta de varias cosas, del tema del hacinamiento, Sí, 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 el sí, tema sí. el tema de la distribución de los recursos y bueno, No, otro no, tema para que otro momento, pero aparte es un tema, digamos, que es una bomba de tiempo. por supuesto. Es una bomba de O tiempo. sea, este dato fue hecho con un total de 927 internos que tiene en este momento Canelones. Ujú. Canelones llegó a tener 1.400 en su peor momento hace unos años atrás, así que imagínate si So, será un tema bastante delicado para sí, sí, discutir. sí, 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 sí. Bueno, entonces, cuando vos termines con esas tareas o exámenes que estás dando y todo ese tipo de cosas, bueno, te vamos a tener por acá con algún dato nuevo, alguna precisión, alguna vuelta de tuerca de lo que hemos conversado en estos días, en estos tiempos. Que te agradecemos muchísimo. Te tenemos ahí como columnista cuando tú decidas compartir con nosotros alguna información, algún detalle, algo que quieras que los oyentes tengan que conocer, porque estamos inmersos en la sociedad y estamos todos en lo mismo. Ya, Estamos casi en- solamente te voy a decir, voy a nombrar de dónde saqué el tema de, el del trabajo que te había nombrado, para que si a alguien le interesa. Bien, bien, Hay bien. una página, hay una página en internet que se llama colibrí.edu, que Colibrí es la página de la universidad donde están todas las tesis que Ajá, hacen todos los estudiantes para recibirse de las distintas carreras. ajá, Hay una tesis de la licenciatura de Trabajo Social, donde Peter García, que se llama el estudiante en este momento que hizo el trabajo, se llama La evidencia doméstica en la vejez. Y es un ajá, mira. trabajo, son pocas hojas, Está pero bueno, es está un, bueno. es un trabajo bastante interesante, cortito pero conciso, Ujú. donde está mucho el tema de las definiciones que yo te nombré, y es un trabajo bastante interesante. Cualquier cosa, si alguien te precisa el dato, cómo ubicar, llegar o lo que sea, Ujú. que me avisen nomás que yo puedo hacer llegar una copia, no tengo ningún inconveniente. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo porque, bueno, corrobora todo lo que vos dijiste y, bueno, y que ya amplía un poco más la lectura, el hecho y la relectura, porque a veces a uno se le escapan conceptos, digamos, cuando uno está hablando. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? Yo, Vas al libro y lo sacas. una de las cosas también que es interesante para la audiencia en general es que toda aquella gurizada joven que a veces quiera hablar o escribir o lo que sea sobre alguna temática, lo que sea, Ujú. que no, que lo haga. O sea, hoy en día con los medios que existen, Sí, eh, la tecnología o ayuda. sea, o sea, esto es lo bueno que tiene lo lindo o sea, y lo digo yo porque yo estoy haciendo eso. Ujú. O sea, yo comencé cuando era estudiante del liceo a escribir en el semanario Progreso al Día. Mirá. Después dejé, o sea, tuve idas y venidas, ahora reenganché hace un tiempo atrás y Ujú. ahora empecé con la posibilidad de estos otros medios de poder tener un poco más de conocimiento. Claro. Pero para mí lo importante es que toda aquella, porque, o sea, para mí por lo menos lo más importante, o sea, investigar bien, Ujú. es algo que por lo menos a mí me gusta y yo creo que toda la universidad, sobre el tema que sea, Sí, porque sí, sí, acá, o sí. sea, Diré podemos la base. investigar podemos hablar de música, de historia, de filosofía, podemos hacer de lo que sea. Y bueno, me parece que es importante incentivar a toda la gurizada Ujú. a que se junte, que se reúna, que debata, que pregunte los porqués de las cosas, porque hay mucha gente que quiere que a veces cosas no se digan o se olviden. Entonces Sí, a veces es bueno tener memoria, y la memoria tenemos que tenerla siempre abierta, presente. claro. Tenemos que estar siempre haciendo trabajar esta cabecita. Claro, la memoria es que lo que nos sirve es saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿viste? Como dice la frase por ahí. Es importantísimo eso. Abel, muchísimas gracias, no te queremos quitar más tiempo. Y bueno, estamos a las órdenes y bueno, un gusto como siempre que compartas con nosotros tus conocimientos. No, por favor, alguna gracias a ustedes, que pasen bien.